Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy particular que nació en el año 1592 en Francia y se llamaba Pierre Gassendi, que fue sacerdote y filósofo, abrazando además la filosofía epicúrea, que es aquella que se abandona al placer de los sentidos. Por lo tanto, estamos hablando de un sacerdote que asume los hábitos, pero que en su fuero íntimo comulga con la doctrina hedonista de los epicúreos, que la meta máxima de la vida es el placer. Tenemos que ubicarnos que ha concluido la Edad Media y falta muy poco para que René Descartes ponga a la razón en el centro de la filosofía y del pensamiento. Podríamos decir quizás que Pierre Gassendi es un antecesor de Descartes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a contar un poco de su vida. Pierre era hijo de un campesino en la Provenza francesa, y de chico dicen que tenía una inteligencia tan viva, tan ávida, que a los 16 años fue nombrado maestro de retórica, que no era otra cosa que literatura, y a los 25 fue profesor de filosofía en la Universidad de Aix. Pero a su vez fue canónigo y preboste en la Catedral de Digne. En ese entonces ya había escrito un libro en el cual fustigaba al propio Aristóteles, pero luego se deshizo de él. Parece que lo quemó porque sus amigos le aconsejaron eso. Parece también que algunas partes las guardó, son en las que aparece una defensa a Copérnico y la filosofía de Epicúreo. Bueno, estas expresiones escritas lo hacían candidato a la hoguera, pero parece que su conducta, su modestia y su cumplimiento con los deberes religiosos lo hicieron salvarse de las llamas. Y entonces vivió con dos verdades. Es decir, mientras afirmaba su fe católica, le decía al mundo: leo a Epicúreo, leo a Lucrecio, creo en el materialismo, en el atomismo y en la legitimidad de la felicidad. Creo que la primera causa de todas las cosas es Dios, pero que solo le da un empuje inicial y que todo, luego de ser empujado por Dios, después del soplo divino, queda atrapado a sus propias fuerzas y a sus propias leyes. Es decir, Dios no interviene más. Además decía que todo conocimiento procedía de los sentidos y que hablar de ideas universales o generales era un absurdo, aunque era útil para el pensamiento. Para él el placer sensual no era inmoral, siempre y cuando fuese moderado, pero que el deleite mayor era el de la mente, la matemática, por ejemplo, que lo podía llevar a él a trances de júbilo. Y por vivir en estas dos realidades no significa que hubiese abandonado su fe cristiana. De hecho, su muerte se debe justamente a la no entrega del placer sensual, el placer de los sentidos, porque hizo un ayuno tan grande, tan prolongado, que ayudado por los médicos que le hicieron 13 sangrías, murió. Cyrano de Bergerac y Molière fueron sus discípulos cuando dio clases en París, y Locke tomaría algunos aspectos de lo que él decía. El propio Hobbes, que había conversado con él, también admitió que le sirvieron mucho las charlas con Gassendi. Newton decía que prefería los átomos de Gassendi a los corpúsculos de Descartes. Y en el siglo XVIII, el materialismo de Gassendi y su insistencia en la ciencia deductiva en reemplazo de la inductiva, en contra de Aristóteles, fueron una de las grandes vertientes del conocimiento humano. Me despido con una frase de este pensador, de este sacerdote filósofo, quizás desconocido para la mayoría de los filósofos, pero no por eso poco trascendente, que se preguntaba cuestiones que quizás muchos religiosos no pueden hacerse, como la que en esta frase voy a transmitirles, que dice así: nací sin saber por qué. He vivido sin saber cómo, y muero sin saber ni por qué. Gracias, Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga,
Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden buscar en todas las redes sociales o en Instagram como Hernán Melana. Hasta la semana que viene.